Nicolás Sarkozy visto por 18 corresponsales extranjeros en París. Sus primeras palabras fueron: soy un hombre de acción. No seré otro Mitterrand, no seré otro Chirac. No soy alguien que quiere poder solo por tenerlo. Quiero actuar y hacer cosas por Francia para corregir lo que no está bien. Romperé con todo lo anterior. Pensamos que él podría cambiar las cosas en Francia, que podía ayudar a todos los ciudadanos, que traería nuevos vientos para disipar todo el polvo del viejo castillo francés. Fue a la oficina después de un periodo como Brezhnev en Francia. Me refiero a que el periodo de Chirac estaba básicamente muerto. La gente quería energía. Francia quería a alguien joven, capaz de personificar un cambio. Lo apartó todo. Chirac no estaba de acuerdo y aún así asumió el mando del partido, como una especie de torbellino. Un hombre moderno que rompiera con todos los viejos tabús franceses. Él era interesante, diferente, sus ideas eran modernas, lejos de la usual divagación que había entonces. Con él todo era claro. Restauraré el trabajo, la autoridad, la moral, el respeto y el mérito. Reinstalaré la nación y la identidad nacional. Devolveré a los franceses su orgullo por Francia. El pueblo francés ha elegido el cambio. Realizaré este cambio porque la gente me ha dado ese mandato. Apareció como el nuevo presidente de Francia y se sentía presidente del mundo. Se lanzó en una cruzada y decidió buscar libertad, democracia e igualdad para todos. Me lo presentó otro ministro que conocía. Tan solo hablé con él 5 minutos, pero me dejó con la sensación de estar con un niño de 10 años. En esos días estaba en la cumbre de Bruselas y parecía muy emocionado solo por estar ahí. Algunas veces tenías la sensación de que decía: aquí estoy, soy Nicolás Sarkozy, el presidente de la República Francesa, y estoy hablando con estos financieros. Damas y caballeros, ¿les gustaría que respondiera algunas preguntas? Díganme, ¿tienen alguna pregunta? A menudo tenía la sensación de estar con alguien que no se sentía del todo cómodo en su papel, de alguien que se miraba al espejo y decía: miren lo que estoy haciendo. No confío en las personas que actúan como el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, y al menos hasta ese punto sus ideas no eran muy claras. Recuerdo haber hablado con una persona importante que pertenecía al gabinete de Tony Blair. Blair ya conocía a Sarkozy. Dijo que lo había impresionado mucho, pero que no lo veía completamente formado. Sus ideas eran muy fluidas, pero no estaban construidas correctamente.
No vine a África para leer discursos. Tampoco vine a ser condescendiente. Vine para decirles que la tragedia de África consiste en que los africanos no han marcado la historia lo suficiente. Estuve ahí. La gente en realidad no escuchó. Cuando salí me encontré con un grupo de senegaleses furiosos que se preguntaban por qué viene a insultarnos. ¿Qué fue eso? No creo que tuviera alguna idea acerca del hombre africano. Ni siquiera creo que se haya dado cuenta de que fue ofensivo. Debió decir eso porque el texto venía del Eliseo. Lo leyó y solo después se dio cuenta que cometió un error. Ahora, cuando leo de nuevo esos artículos que escribimos, algunos periodistas extranjeros y yo, nos sentimos apenados de ver lo inocentes que fuimos. Durante la presidencia de Sarkozy, la gente sentía que sí estaba haciendo cosas, pero no parecía estar conectado o relacionado. No era coherente. Sentí que perdió el camino muy rápido. Me parece que no había entendido la función del presidente. Convaloré el yate, los lujos, las joyas ostentosas, el Rolex. Lamentablemente, tan pronto como se eligió, entró en la dirección equivocada. Tal vez pasó demasiado tiempo con la gente que representaba el dinero falso, dinero que corrompe. La gente esperó más para tener el poder adquisitivo. Trabajé más para ganar más. La gente vio la parte negativa. Los regalos al más rico, la condonación de impuestos. Solo podían ver eso. Eso le dio muy mala reputación a su presidencia. Los franceses odian hablar de dinero. No les gusta la gente rica y no les gusta la ostentosidad. Uno tiene que ser discreto y calmado respecto a eso. Creo que hay un fuerte rechazo. No les gustan los yates. Piensan que el presidente no debería fraternizar con la gente rica. Me parece que planeó enclaustrarse en un monasterio para cumplir con todas sus funciones como presidente. Pero la gente se sintió engañada. Este hombre no era lo que estaban esperando. Pienso que sucedió muy rápido. No creo que tuviera joyas o algún Fouquet, como decía la gente. Creo en parte que era su vida personal. Cuando perdió a Cecilia, pienso que perdió el objetivo y la atención. Sin Cecilia estaba perdido. Estaba muy distraído. Perdió toda su personalidad. Era completamente dependiente de Cecilia. Era la primera vez para una pareja presidencial en Francia. Era una parte importante de su vida y su ascenso a la presidencia, su empeño por irse solo unas semanas después de que ganó, era un golpe tremendo para él y explica un poco el comportamiento tan errático de sus primeros días. Pienso que fue aquí donde la gente comenzó a preguntarse qué clase de hombre era. Para enseñar valores morales y la diferencia entre el bien y el mal, los maestros nunca podrán reemplazar al pastor o al sacerdote. Las raíces de Francia son principalmente cristianas. No creo que hubiera una creencia detrás de esto. Nada como soy para una Francia cristiana, tampoco soy para una república secular. Sarkozy no tiene una convicción, solo apunta a grupos de votantes para que lo apoyen. Fue interesante ver las reacciones del Vaticano cuando llegó tarde. Fue la primera fractura. Algo nunca antes visto. Era increíble para el Vaticano. Podría decir que la gente que estaba en la entrada del Vaticano estaba sorprendida. Era la primera vez que un presidente llegaba tarde. Fue a ver al Papa y estaba jugando con su teléfono celular mientras el Papa hablaba con sus oficiales.
Todo eso debilitó a Sarkozy porque simplemente no estaba tomando en serio su puesto. Creo que sintió que él era más importante que la imagen del presidente de Francia. Es un hombre sin autocontrol. No actúa como la cabeza de un Estado. Se desaprueba. A los franceses les gustaría que su presidente actuara como tal, con dignidad. Así es como se ve. Carece de autocontrol. A veces solo lo pierde. Buenos días, señor. ¿Cómo está? No, no me toque, me va a ensuciar. Váyase entonces. Idiota. Gracias. Logró desmitificar la función de presidente de la República Francesa a través de palabras. Nunca habíamos oído a un presidente que dijera idiota. Jamás. Lo dijo como una reacción, por lo que durante un segundo podíamos ver a la persona verdadera. Esto, sobre todo en Francia, no corresponde a la imagen que los franceses tienen de su presidente. Lo más interesante fue su caída abrupta. Su posición en las encuestas a principios del verano del 2007 y después de su elección casi rebasaban los registros. En menos de un año había perdido más o menos el 40%. Es una disminución extraordinaria. No sé si alguna vez hubo un descenso tan precipitado en la popularidad de un líder durante la historia francesa. Eso, y el que nunca se repusiera de la separación de Cecilia, por la manera en la que se comportaba y por la relación tan temprana y extraña que tuvo con Carla. Todos pensábamos que era un poco raro que un hombre al que lo había dejado su esposa en octubre tuviera una nueva novia en noviembre. Nos hacía preguntarnos acerca de la constancia de esa clase de hombre. Podría ser impensable que un presidente francés quisiera revelar sus secretos e íntimos detalles en las páginas de una revista de chismes. Recuerdo perfectamente cuando comenzó el rumor de Carla Bruni y Sarkozy. Estaba en China. Todos hablaban de que Sarkozy volvería a casarse y con una modelo. En China casarse con una modelo es algo importante. La campaña de comunicación fue manejada perfectamente. El Eliseo estaba convirtiéndose en Dallas, como una telenovela americana, debido a todas las suposiciones sobre su divorcio y sobre su nuevo matrimonio. El niño de Carla Bruni cubriendo su cara delante de la cámara. Esta imagen me conmovió. Ese niño rodeado por la farándula y las cámaras, como si la repulsión de este niño expresara una desconexión entre la política y la estrella, sin caer en extravagancias con la comunicación. Así es como lo interpreté. Sarkozy quería hacerlo mejor. Quiso tener un equipo de escritores para el guión de su narración, como él la llamaba. Al principio él lo logró, pero colapsó y perdió el control sobre el guión. Eso fue el principio. Entonces afirmó que con ella tenía algo muy serio. ¿Quieres organizar las preguntas? No, no organices nada. Voy a tratar de adaptarlas. Todos en Francia, en el mundo, incluso las secretarias se lo preguntan. Voy a atreverme a hacerle la pregunta, ¿va a casarse con Carla Bruni? ¿Y cuándo? Bueno, ¿cómo contestar a eso? La vida de un presidente en problemas esenciales como el amor es igual que la de cualquiera. Carla y yo decidimos no mentir. Lo tienes. Es serio. Me pareció alucinante. Lo estaba viviendo. Decía, somos testigos de la boda del presidente. Pensé que era completamente un comportamiento infantil. A partir de entonces, le dieron menos crédito a su gran producción, a su producción audiovisual. Con Sarkozy, cada día es como con Shakespeare, o como en El sonido y la furia. Es entretenimiento. Tenemos un éxito de ventas.
Hay actores que desempeñan su papel. Él es el que más cobra. Es muy convincente, tiene un talento que no habíamos visto en mucho tiempo. Sarkozy desempeña su papel como todo un profesional. Hola. Es mucho más divertido con mujeres. Voy a recibir al primer ministro de Irak. ¡Qué bien! Solo salía de la lucha después de hacer ejercicio. No te vimos. Esa era la idea. ¿La idea? Sí, dejarte en paz. Continúa platicando. Me gustaría quedarme, pero no puedo. La manera en la que manejaba su vida personal, el modo en el que creó a una especie de Kennedy francés, es verdaderamente extraordinaria. Es sin lugar a dudas un hombre de imagen. Su equipo de comunicación sabía exactamente cómo organizarlo todo. Quisieron dar cierta imagen, todo se enlazaba, pero parece simple, aunque esté muy codificado. Sarkozy puede designar al presidente de la televisión pública. Está muy cerca del dueño de TF1. La idea de que Sarkozy usara las influencias de sus amigos ricos, que también están en la industria de los medios, era extraordinaria. No imagino que pasara en otro país y que lo aceptaran. Bueno, sin por lo menos algunos comentarios, pero es como si en Francia fuera normal. Los periodistas franceses están cerca del gobierno. Conocen demasiado a la gente de ahí. A veces me fascino cuando Sarkozy hace estas entrevistas de televisión con todos esos presentadores. Me siento como un torpe mirándolo. Creo que hay mucha sumisión. Soy el presidente, pero también soy un ser humano. Tengo que esconder esta parte de la humanidad. No son solo archivos. Para estar en los medios y proyectar una imagen buena durante un día, sería capaz de decir lo que fuera. Había ordenado que todos los días deberían estar en un encabezado y una imagen. Sarkozy trabajó en eso. Se interesó por todos los incidentes en las noticias. Por eso intervino cuando una mujer policía fue asesinada. Estaba ahí, muy solidario, al lado del viudo. Justo antes de morir, Mout llamó a su familia de Argana. Les contó lo feliz que era con el hombre que amaba. La mató una bomba. Dejó a un bebé de 4 meses, quien crecerá sin su madre. Ludovic tendrá que ser muy fuerte y amoroso para hablar con su hija cuando pueda entender lo hermosa y feliz que era su madre, como una celebración de amor. Trató de cubrir cada noticia durante 4 años. Incluso cuando atropellaron a un perro en un pequeño pueblo, fue a ese lugar y dijo que eso no debería pasar otra vez. Toda su carrera política se basó en el pilar de los medios. Entendieron perfectamente cómo trabaja la televisión y trataron de controlarla. Cuando Sarkozy hace viajes importantes, solo una cámara lo puede filmar. Es increíble. Solo sucede en Francia. No es posible ser tan dócil como solía ser la prensa francesa, comparada con la prensa anglosajona. No se interesaba en la prensa extranjera en absoluto. No creo que nos tuviera miedo. Creo que simplemente sentía que no podíamos ofrecerle algo, solo posibles trampas. Pareciera que tan pronto oye un acento y entiende que es un extranjero, se calla. Puede saberlo solo con mirar su cara. No le gustan y creo que piensa que son peligrosos para él. Nunca sentí que el Eliseo estuviera particularmente interesado
en lo que dijera la BBC o quien fuera de la prensa extranjera. Nunca he tenido esa impresión. Ningún corresponsal extranjero ubicado en París ha hecho alguna entrevista con el presidente. El Eliseo al mando de Sarkozy ha sido demasiado, no diría obstruccionista, pero sí indiferente, principalmente con la prensa extranjera en París. Seducir a la prensa extranjera no era su prioridad. Nos relegan y algunas veces nos dan acceso. Supongo que es una recompensa por portarnos bien. Había disturbios en las zonas residenciales. Casi fuimos convocados. Nos llamaron. Tienen que entender, no pueden mostrar imágenes de Francia con fuego en todas partes. Piensen en la imagen de Francia que están mostrando en los medios. Tenía comentarios y esos comentarios eran revelados de una manera más o menos cortés. El corresponsal del Economista, un colega que escribe cosas similares, ha tenido problemas con el Eliseo por escribir cosas muy parecidas a las mías sobre cómo la personalidad de Sarkozy había dominado al político. Era un primer plano de lo que estaba haciendo y por lo tanto era perjudicial para lo que trataba de hacer políticamente hablando. Es cierto que tenía un fuerte escudo, necesario para su presidencia. Yo esperé reproches porque sabía que no estaban contentos. Era la imagen de un presidente que se encoge porque lo que la gente esperaba de él nunca tomó forma. Se podría decir, en defensa de Nicolas Sarkozy, que la escena internacional ha sido particularmente difícil para él. Si hay una crisis y hay que tomar decisiones, es capaz de hacerlo. Así lo demostró cuando lo hizo con Georgia. Francia jugó un papel importante. Tenemos que confesarlo. En el conflicto entre Rusia y Georgia era un mediador. Más o menos cumplió esa misión. Las intimidaciones y las amenazas tienen que parar. Los atentados a la desestabilización son inaceptables. Aceptemos que la Unión Soviética ya no existe. Georgia tiene un derecho a seguir su propio camino. Tuvo una buena reacción y continuó por el camino correcto. Pero fue solo uno de esos momentos extraños durante su gobierno en los que tenía la reacción correcta. Pero lo manejó con mucho éxito entonces. Creo que su reacción inicial a la crisis financiera en el 2008 también fue eficaz e importante. Ese año, él era presidente de la Unión Europea y el presidente estadounidense era muy débil, Bush. Había crisis. Sarkozy manejó todo. Creía que el mundo miraba hacia Francia y hacia él. Al presidente Sarkozy no le gustan los huecos, no le gusta un vacío, y si ve uno, por lo general lo llena. Podías verlo en su gabinete, donde él era el director, papel que tradicionalmente lo hacía el primer ministro. Se esforzaba mucho por ser primer ministro, ministro de Hacienda, de Asuntos Exteriores. Su primer ministro es su subordinado. El Eliseo toma las decisiones principales. Decide por sí mismo, no trabaja con ningún equipo. Él es quien toma las decisiones. El Eliseo trabaja como un tribunal real. No es tan diferente. Por supuesto se elige. Esto es esencial. No es ningún rey divino, pero es un rey elegido. Francia es una república monárquica e Inglaterra es una monarquía parlamentaria. De los dos, Francia tiene la monarquía más absoluta. El poder de clases, de la élite, de aquellos que son privilegiados, todavía es fuerte en Francia después de más de 200 años de la Revolución de Gran Bretaña. Y aún así hemos mantenido nuestra monarquía. A los franceses les gustan las monarquías. Hay una majestuosidad que no existe en ninguna otra parte, ni siquiera en los Estados Unidos. Es el presidente más poderoso. El presidente estadounidense afronta contrapoderes, el Congreso y el Tribunal Supremo.
En Francia no hay ningún contrapoder. El Parlamento es débil. La justicia depende de la presidencia. Y creo que esto ha permitido que se extravíe en ese tipo de decisiones extraordinariamente erróneas, como el permitir la candidatura de su hijo, el príncipe Jean. Este episodio nos dio una oportunidad de hacer sonreír a nuestros lectores. Es difícil entender el comportamiento de un político. Permitió a su hijo de 23 años, creo que ni siquiera había terminado sus estudios en leyes, ser un candidato para dirigir un negocio importante, lucrativo y económicamente extraordinario. Le ofrecieron el trabajo solo porque era hijo del rey. Una televisora china me llamó para preguntarme si era verdad o solo era una mala jugada realizada por la oposición. En realidad es el segundo hijo del presidente Sarkozy. Sé que tengo que demostrar mis capacidades más que nadie. Es una tarea difícil, pero precisamente por eso me entusiasma. ¿Cómo es que un presidente no entendió que parecería una especie de nepotismo dejar que su hijo se postulara para ese trabajo? Iba demasiado lejos con esa audacia. Puedo hacerlo. Soy el presidente. Tengo derecho de hacerlo. No funcionó. La idea de que Jean Sarkozy fuera designado para este trabajo sin tener la capacidad para llevarlo a cabo y el hecho de haber sido elegido solo por ser el hijo del presidente era un terrible error. Parece que estuviéramos en una corte donde todos dicen que sí y amén, aún sabiendo que nos dirigimos hacia el desastre. No había nadie que fuera capaz de hablar con él. Ni siquiera Carla en este punto era capaz de decirle, no, esto no es una idea buena. ¿Por qué Sarkozy estaba tan ciego respecto a esto? Era el hombre que pareció leer la mente francesa cuando era un candidato. Nicolás Sarkozy prometió una política irreprochable y lo más imperdonable fue que afirmó ser un modelo de virtud. Lo más triste y preocupante fue la manera en la que el tribunal tuvo que apoyar su nombramiento. Tuvo que declarar que estaban a favor. Repentinamente, ellos se retractaron y se terminó. Creo que este tipo de cosas han perjudicado mucho su reputación en el país y que esto ha repercutido más en las personas que simpatizaban con él que en las que no lo hacían. Parecía insuficientemente sensible a los detalles de la política francesa. Al menos tenía la gracia de retirarse, pero ahí es donde cometió errores. Prometió reformas y cumplió algunas, pero no fue suficiente. Creo que existe el sentimiento de que habla mejor de lo que actúa. Anunció 300 reformas cuando debería haber anunciado 30 y aprobó solo 2. De hecho, todo lo que hizo fue manejar Francia un día a la vez. Pero hay un par de situaciones en las cuales creo que se manejó con inteligencia y rápidamente. Una de ellas fue el inicio de la crisis griega. No más crisis. Tenemos derecho a trabajar. El gobierno maneja al país mal. Intuía correctamente que sería una gran crisis. Gracias a esto, la señora Merkel se convenció, solo después de unas semanas, que era necesaria una fuerte intervención europea. Sarkozy fue más rápido para darse cuenta de la importancia de la acción europea en la recesión y en la crisis de la deuda griega en los primeros días, mientras Merkel cuidaba sus pasos. Las primeras etapas con Merkel eran difíciles, pero encontraron una manera de seguir adelante, aún con el contraste de sus caracteres en términos de personalidad y temperamento. Para explicarle la personalidad del presidente francés,
Su esposo le regaló una película francesa en Navidad para que pudiera ver contra quién se enfrentaba. Era de Louis de Funès. Cuando llega a su límite, ella lo imita. Lo llama Louis de Funès e imita su caminar. Sarkozy llega, le da un abrazo. La manera en que habla y se mueve realmente la afecta. Es un hombre de impulsos, es apasionado, es temperamental, le gusta tocar, es muy táctil. Merkel odia que la toquen, odia ser tocada especialmente por Sarkozy. Es decisivo, siempre dice lo que piensa. Si lo dejara habría hecho un agujero en su hombro, mientras le dice lo que piensa. Se emociona, le gusta el debate, le gusta el argumento y tiene problemas para quedarse quieto. Nunca he estado con un líder que sea tan inquieto como Sarkozy. Y tampoco es muy amable con ella, pero tienen que hacerlo, tienen que trabajar juntos. Hacen su mejor esfuerzo. Caminan en la playa juntos. Se sonríen uno al otro. Cuando trata de tocarla, ella trata de no hacer una mueca. Pero el hecho es que su precaución lo vuelve loco. Los alemanes dicen que ella conduce con neumáticos de invierno hasta en el verano. Y su impulsividad y carencia de planificación la vuelven loca. Ella lo soporta. No le gusta, pero lo entiende. Por otro lado está Obama. Obama está molesto con Sarkozy porque escuchó cómo Sarkozy lo criticaba. A Obama no le agrada eso. Yo le he escuchado haciéndolo. Se supone que estas conversaciones son confidenciales. El Eliseo podría vetarme si doy detalles. Solo diré algunos comentarios. Le gusta compararse con Obama. Dice cosas como, tal vez actúo demasiado rápido, pero Obama no lo hace. Estaba muy celoso de Obama porque Obama vino solo un poco después que él, pero él era un nuevo modelo de figura política a nivel mundial. Y de repente Obama se vuelve más interesante. Pienso que el presidente Sarkozy estaba bastante celoso. Obama llegó y opacó su imagen. Ya no era Super Sarko, ahora era Super Obama. Eso no le gustó. Era un poco exagerado. Obama es un personaje muy distinto, probablemente más distante que Merkel. Sonríe, es cortés, pero no hace relaciones personales fuertes tan fácilmente. Sarkozy quiere gustar. Obama no se preocupa y pienso en su frialdad, que no es algo personal, pero que ofende considerablemente a Sarkozy. Hay cosas de Sarkozy que podrían volver loco a Obama, como su necesidad de atención y de estar siempre al frente. Buen día. Esto es hermoso. Dimitri. Ángela. Ángela. Silvio. Vamos a comenzar. Es mejor cuando te llevas bien, pero no es suficiente. Hey, Obama. Lo encuentran excesivo. Algunas veces sonríen después de que habla, cuando pierde el control en las reuniones de Estado, cuando trata de dirigir todo, cuando trata de ser el centro de atención. Quiere ser amigo de Obama. Él y yo estamos resolviendo todos los problemas del mundo. Recuerdo que cuando conoció a Obama, dijo: es impresionante que un hombre llamado Sarkozy sea presidente de Francia. Y creo que sí lo siente. A uno le gustaría creer que es más comprensivo con los inmigrantes en Francia y con otra gente que no es aceptada aquí fácilmente.
Pero esto es una especie de utopía porque no parece ser capaz de hacerlo. Estamos sufriendo las consecuencias de 50 años de regulación migratoria insuficiente. Quizá es momento de despertar. Es imperativo que controlemos la afluencia migratoria. La gente quería escucharlo. Alguien que dice, entiendo sus miedos. Sé que no quieren ver minaretes junto a sus iglesias. Lo entiendo. Es como decía Guiant, no te sientes como un francés en Francia. Estos puntos de vista puede que no sean aceptables, pero podemos ver cómo fueron usados. De pronto, lo que era escandaloso e imposible de decir en Francia se volvió posible y lo decían. ¿Por qué no decirlo? ¿Nos da miedo? A mí no me da miedo decirlo. Es un hecho. No podemos seguir ignorándolo. La policía nos vigila y la población también. Les pido absoluta firmeza contra la migración ilegal. La regla general es clara. Los ilegales tienen que ser deportados a sus países. Con esto pretendemos que el ministro Interior prohíba los asentamientos ilegales de caravanas de inmigrantes. Son territorios sin ley que no podemos tolerar en Francia. No queremos estigmatizar a los ambulantes, de ninguna manera. Nuestros ciudadanos esperan que afrontemos nuestras responsabilidades. Desmantelaremos todos los asentamientos para finales de septiembre. Nos aseguraremos de hacerlo lo más rápido posible. Dentro de 3 meses, la mitad de estos asentamientos habrá desaparecido del territorio francés. Vimos al impetuoso presidente Sarkozy el verano pasado con el tema de los asentamientos. Algo repugnante. Me pareció estúpidamente político y, francamente, me pareció algo muy cínico. Era parte de una estrategia política. El Frente Nacional amenazaba a su derecha. De vez en cuando tenía que dar discursos extremos. Nos pareció realmente patético. Me pareció un poco vil, ya que escogió un blanco fácil para encender los ánimos de la gente. Usar a esta comunidad como chivo expiatorio satisfacía a sus votantes de extrema derecha. Estaban contentos con esto. Es inmoral. Lo que era diferente era la voluntad de hacerlo una declaración política. Es como si pensaran, vamos a asegurarnos de hacerlo con las cámaras de televisión en el momento correcto para tenerlo en las noticias. Por lo tanto, era una campaña política, no de inmigración. No se trataba de los asentamientos. No podía ganar sin el número de votantes de Le Pen o la gente que la consideraba una buena opción, que no es ninguna vergüenza votar por ella, pero es un juego peligroso. Había muchos ministros o líderes en el UMP que dicen lo mismo que el Frente Nacional. No lo dicen abiertamente, pero algunos lo aceptan cuando están en privado. Deberíamos avanzar. No discrepamos tanto. Hay una especie de acercamiento de ambos lados. Tal alianza se ve como algo posible para la derecha, pero al mismo tiempo
parecía algo abominable, porque no podemos dejar de pensar que era una horrible perspectiva. Sarkozy es tal vez un hombre cínico. Todos los políticos lo son. Creo que es capaz de hacer muchas cosas para aferrarse al poder, pero no creo que fuera tan lejos. Cuando escuchas las declaraciones derechistas de Sarkozy, no necesitas una alianza, ya estaba en los terrenos del Frente Nacional. Estaba listo para adoptar el lenguaje usado por el infante de Marina, Le Pen. Estaba preparado para hacer la clase de cosas que apelan al electorado del Frente Nacional, pero no creo que pueda haber ningún tipo de alianza entre el Frente Nacional y la UMP. No ahora. No esta vez. Sé que esto es lo que quiere. Quiere traer al Frente Nacional a la política normal, como un posible compañero de coalición. Pero creo que esto todavía envenena al público francés, a la mayor parte del público francés, y creo que destruiría las posibilidades de Sarkozy. Cuando entra en la Francia más profunda para presionar, siente que estamos en un pueblo de Potemkin. Preparamos una imagen, donde sea, en Alsacia o en Bretaña. Todos los detractores se quitan, todo está bajo control. Solo encuentra una pizarra de la UMP y regresa pensando, están todos conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por venir. Es un gusto saludarlo. Hola. Mucho gusto, ¿Qué tal? señor presidente. Qué gusto Gracias. verlo. Gracias por venir. Señor, ella es mi hija. Espero que seas una Es buena un gusto estudiante. Algo se rompió entre Sarkozy y los votantes franceses, como si la luna de miel se terminara. Y no fue por lo que hizo o no hizo, simplemente no les agradó. Él piensa solo a corto plazo, cambia alianzas, se preocupa mucho por la política diaria, se obsesiona demasiado con las encuestas, parece no tener convicciones profundas, siempre se queda con los viejos déspotas, como Ben Ali y Mubarak, que son sus amigos. Perdimos totalmente la primavera árabe. Llévenlo a una ambulancia. Abran paso, abran paso. Ya no más, no nos vamos a dejar. Ya no más, no nos vamos a dejar. Únanse, el pueblo consciente se une al contingente. Atrás, esto se va a acabar. Estaban completamente ausentes. No lo vieron venir ni con sus radares diplomáticos, económicos o políticos. No se dieron cuenta del levantamiento de la gente. Creo que no entendieron del todo lo que pasaba en Túnez. No entendieron la idea de la primavera árabe. Al inicio de la primavera árabe teníamos a Aliot Mari ofreciendo enviar policías a Túnez. A causa de esta inhabilidad de sentir la fuerza y la legitimidad de los acontecimientos en Túnez, Sarkozy quiso compensarlo con Libia. El emprender acción militar en Libia fue bajo esta influencia. Lo pudo compensar al estilo Sarkozy. Inmediatamente reunió a los aliados de su causa. ¡Viva Benghazi! ¡Viva Libia! ¡Viva Francia! Y la amistad con Libia. Gracias, presidente Sarkozy, por su postura histórica con el pueblo libio. No hacía mucho que el mismo Gaddafi fue recibido con todos los honores en Francia. Lo recibieron con alfombra roja 2 veces en el Eliseo. Trató de compensar la locura de la siguiente
visita de Gaddafi al Eliseo se enfocó en su alianza. El señor Gaddafi se ha apartado del terrorismo. Detuvo el programa militar nuclear. Y en vez de apoyarlo en el camino de la democratización, ¿lo deberíamos boicotear? Cuando un país enmienda su camino, la democracia lo tiene que apoyar. Nunca se hubiera puesto en contra de Gaddafi de manera tan directa si no necesitara borrar eso. Libia fue buena para él. Fue un gran triunfo en la política exterior. Y hemos visto elevar un poco sus encuestas después de esto. El Eliseo hizo una propuesta para presentar una imagen más presidencial, más tranquila y reflexiva del presidente Sarkozy. Y fuimos testigos de la transformación del presidente. Se retiró de la escena pública. Era un personaje más sobrio que el que vi antes, más presidencial. Algunas personas se atrevieron a decirle, si quiere ganar, señor presidente, tiene que cambiar su imagen. Es aquí donde para mí Carla le ayudó mucho, porque de alguna forma evitó que hiciera cosas que pudo haber hecho. Siempre viste como un hombre que conduce una limusina. Trató de hacerlo un poco más imperial y solemne. Rehace presidente de Francia su imagen con ayuda de su esposa. No vamos a engañarnos. Se esforzaron mucho en que la gente notara estos cambios de estilo y personalidad. He cambiado. Me veo diferente. No me convenció en absoluto. No hay ningún nuevo Sarkozy. Es solo una manera de aparecer en público. Creo que realmente no ha cambiado. En la política todo es posible. En verdad lo es. Cuando muestra su vida personal, siempre vigila las cámaras de la prensa. Realmente trabajaron en su imagen, y el niño es parte de esa imagen. Resulta obvio que lo explotarán totalmente en la campaña. Tratarán de hacerlo humano, parecer más tranquilo, más responsable, más cercano a los franceses. Un jefe de familia ejemplar. Él exagera. Es el problema de Sarkozy. Soy un actor, por lo tanto tengo que actuar. Si el euro hubiera explotado, habría arrastrado a Europa. No nos recuperaríamos. Sin acuerdos, no solo Europa habría transcurrido en el caos, el mundo entero también. Esto, sumado a la intervención en Libia, fue un éxito a nivel operacional. Le ayudó tardíamente a subir en las encuestas. Esto es un panorama muy malo para solicitar la reelección. Como candidato, bufón y un hombre que hace una campaña, sabe que será excelente. Sarkozy es un gigante político y es durante la campaña que sus reflejos son mejores. Es capaz de cambiar la leve tendencia de la opinión y balancear la elección. Luchará hasta el último día, hasta el último momento y con su último aliento. Para Nicolás Sarkozy, perder las elecciones sería un verdadero trauma, a un nivel personal más que a nivel político. Si llega a las elecciones pero le va mal, sería una humillación personal grave. Difícilmente lo soportaría. Lo que permanecerá detrás de él es solo el espectáculo sin nada más. Eso creo. Sarkozy es un gran vacío escondido detrás de un gran cartel. No creo que le preocupe su impacto en la historia. No se ve como parte de
No es como Mitterrand. No construyó nada, ninguna pirámide del Louvre, ninguna biblioteca nacional. Si vamos al hogar de Sarkozy en Hungría, veremos algo impresionante. En su pueblo hay un museo de Sarkozy, el Museo de Nicolas Sarkozy. Un pequeño museo. Es increíble. Simplemente increíble. Esta es la propiedad del abuelo de Sarkozy, 809 hectáreas de tierra, 270 empleados y un castillo lujoso. Durante el periodo de los estados satélites se transformó.